Continuamos con esta emisión de su programa Ventana al Día, www.ventanaldia.com en su sección El Temple. Nos encontramos aquí fuera de este recinto en el que se celebrará la Asamblea Nacional de esta Confederación Nacional de Propietarios, Productores y Asociación Civil. Nos encontramos con la diputada María Esther Terán Velázquez, presidenta de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales. ¿De qué trata todo este asunto de esta confederación? Hemos sabido que tiene mucho trabajo ya elaborado, un camino muy recorrido. ¿En qué consiste el quehacer, no solamente político, que también es importante, sino en lo operativo, señora diputada? Bueno, en lo que es básico, la organización nace por la lucha de la tenencia de la tierra, por dar certidumbre después de ese reparto agrario y en la defensa del patrimonio de los pequeños propietarios, que es una de las formas de tenencia de la tierra que existen en México. Ese es nuestro principal objetivo, nuestro principio, nuestra razón de existir. Después, obviamente, tenemos un sinnúmero de actividades, porque también hay que decirlo, lo que es el proceso de regularización de las tierras de México. Ha habido un gran avance, hay todavía un importante rezago en esos conflictos agrarios que la Secretaría no termina de resolver, y que es una Secretaría que nació para ello y que ya tiene muchos tiempos y que ya debería haber concluido, sobre todo cuando ha habido los presupuestos y solicitan el presupuesto necesario para liquidar a todo aquel individuo pequeño propietario que fue afectado, para que en el país se diera ese reparto agrario. Después de ahí nosotros vemos que la problemática del campo es común para todos, sin importar la forma de tenencia de la tierra. Lo mismo padece un comunero, un nacionalero, un ejidatario, un pequeño propietario, cuando hay una helada, cuando hay inundaciones, cuando hay sequías, cuando se desploman los precios. Ahí no hay distingo, ¿verdad? De qué condición y forma de la tierra tiene el productor, sino que le pega y le pega a todo mundo parejo. Entonces, en esa problemática común, nosotros lo que hacemos es tratar de organizar a la gente en esta organización gremial, pero lo más importante, ayudarles a identificar una oportunidad de generación de riquezas, a identificar dentro de un proceso, una metodología, cómo desarrollar un proyecto económico, bien sea de producción o de servicio. Son ejercicios que se van llevando a que el productor se apodere de los eslabones de la cadena de valor, que den el mayor número de productores, ese brinco, ese salto, donde no solamente le apuesten a la producción primaria, sino que aborden esos eslabones, que es donde hay importantes dividendos. Ayudamos en un momento dado a diseñar sus fichas técnicas, su proyecto ejecutivo, les impulsamos la gestión, a analizar lo que es la oferta institucional, las fuentes de financiamiento, y a llevarlos de la mano a ir construyendo esas empresas, que no es lo mismo ser productor, emprendedor, a un productor empresario, ¿no? Creo que el país necesita integrar de manera local, regional, estatal, esas empresas que satisfagan la demanda de un mercado, que se den pasos ciertos, que el recurso de todos los mexicanos, a través de los programas institucionales de apoyos, de financiamiento, de subsidio, de algunos porcentajes, y que se dé esa mezcla de recursos, pero que sobre todo el dinero de nosotros los mexicanos, de todos los mexicanos, a través de la recaudación que se da en el país, sea bien invertido en el sector. Eso es lo que a nosotros sentimos que es un gran compromiso, un gran deber. En esta asamblea, primero, en principio, es cumplir estatutariamente con las asambleas que tenemos ya documentadas, y en donde al interior se analiza los avances y la problemática que padecimos en este año 2010, que está por concluir, y analizamos el año que viene, el 2011, sobre los programas que va a haber, hacia dónde se perfila una economía, hacia dónde está la demanda, las reglas de operación que van a regir a los programas, y temas al interior de la reestructuración de nuestros cuadros, los avances que hemos tenido en los acuerdos de la asamblea anterior, y rendimos un
pequeño informe sin tener que ser esta la asamblea informativa. Tenemos una asamblea informativa anual y estas intermedias, y esta es para concluir este año, ¿no? Bien, Presidenta, tenemos la información, por supuesto, histórica, desde las luchas de Zapata, la aparición de algunas organizaciones y asociaciones representativas del sector agrario en la década de los 20, los 30, el surgimiento a través del cardenismo, sí, de algunos programas de trabajo donde se reparten las tierras. Sin embargo, señora diputada, vemos que en gran medida, y lo hemos visto a través del internet, el gobierno federal e incluso el gobierno estatal apoyan sobremanera a la gente que tiene una tremenda cantidad en propiedad, que efectivamente tiene un vasto recurso, es decir, se apoya con cantidades muy fuertes, poniendo como requisito el contar con ciertas hectáreas para poder hacerse acreedor a un financiamiento, y al pequeño productor escasamente se le conceden ciertas prerrogativas. Hemos apreciado también cómo, por ejemplo, la concesión de tractores, pues hay que tener una cantidad mínima de espacio de tierra, y sin embargo nos quedamos nuevamente con el muy pequeño productor que se queda nuevamente sin el apoyo. Esta situación ha aquejado en gran medida gran parte del sector del agro mexicano. El presidente de la República, apreciamos de igual manera, no cuenta con un programa estricto de apoyo al campo. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Mira, yo creo que hay que ver ese México rural, que es un mosaico multicolor relacionado con lo que son los diferentes niveles de economía de los habitantes del sector rural. Nosotros tenemos que apoyar parejo a todo mundo. Si bien es cierto, los pequeños productores o los habitantes de los lugares de alta y muy alta marginación requieren un tipo de apoyo, es cierto, para tratarlos de incorporar a una economía, a mejorar sus condiciones de vida, a tener lo elemental que necesita un individuo para llevar una vida digna. También es cierto que los medianos hacia los grandes productores también le apuestan y son los que generan los volúmenes de alimento para poder accesar a los mercados, a otros países. Todo mundo se la juega, dirían, hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes, pero yo creo que es en sí una política pública sin discriminación hacia nadie. Es bien cierto que para que tengas un tractor tienes que tener un determinado número de hectáreas para que sea rentable, ¿sí? Es lo mismo, un hotel tiene que tener un número de habitaciones, un número de clientes, para que también alcance el punto de equilibrio. Lo que yo te decía hace rato, no tenemos por qué seguir apostando a nada más, solamente, exclusivamente a un productor que tenga la intención, sino que tenemos que apostarle también a convertir a nuestros productores en empresarios. ¿Qué hacen este tipo de organizaciones? ¿Qué deben de hacer este tipo de organizaciones? Ayudar a construir o a consolidar o a fortalecer una cultura del grupo, de la toma de decisiones en equipo, que eso se tiene que dar. Imagínate si tú tienes una pequeña área, mantener lo que son los costos de un tractor no te es rentable. Por eso sí te piden un determinado número de hectáreas, y en ese número determinado de hectáreas tienes que agrupar un sinnúmero de productores que alcance ese porcentaje, ¿no? Bien, vamos a darnos un tiempo, señora Presidenta, si nos permite, y al terminar nos concede usted nuevas palabras. Muchas gracias. Vámonos a un corte y regresamos en unos instantes. Ventana al Día en Tenancingo, Canal 9, tu imagen.